Muy bien, ayer el ministro Cateriano estuvo en el Congreso de la República, una interpelación larga, por momentos áspera. La oposición no ha encajado bien algunas respuestas del ministro y queremos conversar eso con nuestro invitado esta mañana. Omar Chejade de Gana Perú nos acompaña porque al parecer el ministro no convenció, por lo menos a la oposición. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación, usted? Karina, Carlos. Bueno, sí, yo creo que el ministro dijo algo que se dijo hace aproximadamente 6-7 meses, es decir, que el audio de su conversación fue groseramente manipulado, editado, descontextualizado, y la pericia que salió a la luz hace un par de semanas confirmó lo que ya se venía diciendo. Por lo tanto, creo que hay definitivamente alguna mano oscura, tenebrosa probablemente, que quiere causar una inestabilidad política del gobierno. Y dos, algo que lo dije el día de ayer y con toda claridad lo digo, cierto sector de la oposición quiere tratar de voltear un poco la verdad de las cosas y hacer pensar en el país que existe pues un poder paralelo, ¿no? ¿Quién es? Es decir, algún sector de la oposición. ¿El APRA, ¿no? el fujimorismo? Sí, algún sector, no quiero comprometer a toda la bancada, por supuesto, pero sí cierto sector duro de la oposición quiere de alguna manera tratar de explicarle al país falsamente, burdamente, que existe un poder paralelo, es decir, por un lado el presidente de la República y por otro lado la primera dama de la Nación, cosa que no es cierto. Está comprobado que la primera dama es una colaboradora importante del presidente de la República y ahora es además presidenta interina del Partido Nacionalista, ¿no? Bueno, pero aunque el ministro Cateriano ha señalado que la conversación, y también tiene usted razón cuando dice que las pericias han demostrado que la conversación fue manipulada, lo cierto es que sí estaba hablando de la primera dama y que sí dijo que la primera dama le había dado luz verde, con lo cual también estaba aceptando que a lo mejor no despacha, pero que acuerda con ella, sí. El día de ayer yo hablaba de lo que en derecho penal, en doctrina penal se habla, y también en la Constitución Política del Estado, sobre la doctrina del fruto del árbol envenenado. Si el árbol está envenenado, los frutos también van a estar envenenados. El árbol vendría a ser el audio y los frutos vendrían a ser las transcripciones. Por lo tanto, no podemos creer al pie de la letra una transcripción que ha sido manipulada dolosamente. Y además creo que además hay que hablar, Karina, Carlos, de un tema que es el tema de fondo, que es el chuponeo telefónico, de la interceptación, que es un grave delito. Porque nos estamos yendo un poco al tema, digamos, de fondo, pero también hay que hablar sobre lo que en el país lamentablemente se ha hecho una práctica mafiosa, burda, de interceptar, de chuponear teléfonos, que viene no solamente desde la década de 90, sino mucho más atrás, pero que se hizo muy conocido en la década del Montesinato, ¿no? Pero lo que Cateriano no dijo, al margen de si hubo o no hubo manipulación del audio, es con quién hablaba. Y eso a la oposición no le ha gustado nada. Ha dicho, ¿quién es el interlocutor de esa llamada? Y Cateriano no lo ha dicho. A mí me hubiera gustado que lo hubiera dicho, ¿no? Es una opinión personal. Entiendo que de repente por esta manipulación grosera, de repente por salvaguardar de repente el honor de la persona con la que está hablando, o de repente porque no se acuerda, no lo sabemos, no lo ha manifestado. Si él se acuerda con la persona que habló, ese interlocutor, como usted bien dice, Carlos, Karina, yo creo que ha debido decirlo, ¿no? Yo creo que en su momento Cateriano, que creo que es un buen ministro, que está haciendo una buena labor, debería señalar, creo que por transparencia, con quién fue la persona con la que habló, ¿no? Sobre todo para alejar estas especulaciones de que se trata de Óscar López Meneses. Yo creo en Cateriano, en el sentido de que no es López Meneses la persona con la que habría estado conversando. Yo no creo que una persona decente como el señor Cateriano esté conversando pues con una persona ligada a la mafia montesinista y con una serie de prontuario que ha tenido, digamos, de alguna manera, ¿no? Yo estoy convencido de que el ministro Cateriano ha sido transparente en ese sentido y que no tiene pues ninguna junta, además no hay ninguna prueba que se haya reunido, que haya conversado con el vocero del fujimorismo, Julio Gago, ha dicho moción de censura, nos vamos contra el ministro. ¿Cree usted que pase o es parte de ser un poco de ruido? No va a pasar, digamos, no tienen los votos. No tienen los votos. Pero es irresponsable esa qué? postura. Porque estamos a puertas, primero porque no hay razón, ¿no es cierto? Yo creo que el tema de la pericia, digamos, que se ha salido a la luz hace un par de semanas es bastante claro, ha sido descontextualizado. Es más, ese extremo de
pedido de interpelación se debió caer por sí solo, pero ellos continuaron con el pliego interrogatorio de 41 preguntas, de las cuales las 11 primeras eran sobre el tema del audio, la supuesta... Pero la moción no va solo por la llamada, va por el tema Mazángaro y otros sí, también. Pero fundamentalmente fue por eso, con preguntas muy subjetivas, con preguntas incluso bastante absurdas, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, al final se decía de que él se habría manifestado porque cierto sector de la oposición trata de golpearlo, de torpedearlo y decir quiénes son las personas que lo torpedean, temas pues bastante absurdos, ¿no? Pero creo... su respuesta es inaceptable, ¿no? Que la opinión pública decida. O sea, un ministro de una interpelación no responde eso, ¿no? Y bueno, son formas, yo la respeto, probablemente él pudo, digamos, dirigirse de otra forma, pero en todo caso, la irresponsabilidad, para contestar la pregunta, Carlos, Karina, es que estamos a 19 días del fallo de la sentencia del diferendo marítimo en La Haya con Chile. Entonces, ojalá que no nos agarre, como hace 140 años, en la famosa Guerra del Pacífico contra un hermano país como es Chile, en la cual muchos peruanos, opositores, decían, antes que Piérola, los chilenos, ¿no? Yo creo que eso sería fatal, y yo creo que en estos momentos deberíamos estar unidos. El espectáculo que ha habido en el Congreso del día de ayer ha sido bastante triste, ¿no? Bastante deprimente. Por supuesto, yo no he participado de ese bochornoso espectáculo que ha habido el día de ayer, de insultos, de dardos, en fin, de una serie de pullas absolutamente innecesarias que han habido. Y bueno, yo espero que, habiendo acabado la legislatura, un poco se enfríe, digamos, el ambiente político en estos temas y estar concentrados en algo que es central y que va a marcar, como ha dicho bien el presidente Ollanta el día de ayer, la agenda del país y de una relación importante con Chile, que es la sentencia en el diferendo marítimo de La Haya, ¿no? Sí, bueno, pero muchos también dirán, lo de la sentencia de La Haya se va a definir, es inapelable, eso está en camino, no podemos hacer nada, pero hay otros temas en agenda y hay que discutirlos, y hay que conversarlos y hay que consultarlos, y en ese sentido el ministro tiene que responder. Tampoco podemos decir que la agenda pare porque estamos esperando una respuesta del 27 de enero. Y el ministro ha respondido, Karina, y lo ha hecho bien, ha hablado incluso cuando le preguntaron cuáles habían sido los logros en el Ministerio de Defensa, ha dado una explicación de más de 20 o 25 minutos detallada de las detenciones, las capturas que han habido, los golpes duros al terrorismo que ha habido, los operativos que han habido. ¿Y sobre las compras? Sí, y también lo importante de la repotencia que ha habido de alguna manera en las compras para la Fuerza Armada, ¿no? De alguna manera se ha repotencializado en cuanto a lo que lamentablemente el 28 de julio del año 2011 el gobierno anterior ofreció al país en cuanto a armamento, en cuanto a fortalezas de nuestra Fuerza Armada y nuestra Fuerza Policial. El presidente Ollanta recibió una Fuerza Armada y una Fuerza Policial absolutamente deteriorada, mal pagada. Y yo creo que lo que ha hecho el presidente Ollanta, muy aparte de subirle los sueldos a la Fuerza Armada y la Fuerza Policial, es repotenciar bélicamente a ambas instituciones, ¿no? Otro de los temas que circulaba ayer por el Congreso, y alejado un poco ya del tema cateriano, es el proyecto de ley sobre medios que presentaría Acción Popular Frente Amplio. En una entrevista que tuvimos con la ministra Nájara hace algunos días, ella dijo que Gana Perú de ninguna manera va a apoyar ningún proyecto que tenga un halo de duda con respecto a la libertad de expresión. ¿Mantienen en Gana Perú esa mirada con respecto al tema? Sí, absolutamente. En Gana Perú no hay ningún proyecto de ley con respecto a regular los medios de comunicación. No existe, y lo hemos escuchado tanto al presidente como al premier, como además al ministro de Justicia y a la ministra Ana Jara, hizo que quede claro, ningún proyecto de ley por parte del Ejecutivo de presentar un proyecto de ley al respecto. Pero sí de alguien cercano a ustedes, ¿no? Y de la bancada nacionalista tampoco. Digamos, la Acción Popular es un partido, una bancada, digamos, que no es, digamos, crudamente opositora, pero que se hace oposición, no es una bancada, digamos, que sea parte de la alianza, ni mucho menos, ¿no? O aliada. Pero en todo caso, nosotros lo hemos dicho, yo particularmente creo que la Constitución Política del Estado es bastante clara, donde se habla pues de la libertad de prensa, de una economía social y libre de mercado. Yo creo que si hay una controversia entre privados, debe resolverse en el Poder Judicial,
entiendo que el Grupo La República ha interpuesto una acción de garantía, una acción de amparo ante el Poder Judicial. Seguramente esto tendrá para rato, va a llegar a una tercera instancia, al Tribunal Constitucional. Pero es bueno que el Poder Judicial haga lo suyo, que ahí se dirima el tema de competencia.